Apreciados participantes, en el marco del curso Desarrollo de Competencias mediante el Planeamiento Didáctico Superior, que hace parte de la malla curricular del doctorado en Ciencias de la Educación, el primer tema que nos ha correspondido trabajar tiene que ver con lo que son las tendencias del currículo. Y dado que es importante hacer algunas precisiones, me permito entonces hacer esta presentación y compartirla con ustedes a manera de reflexión. Lo primero que parece que ocasiona ruido y cuesta hacer distinciones es el uso de la palabra tendencias. Entonces, vamos a mirarlo desde la palabra paradigmas, que es un constructo epistemológico que maneja con más frecuencia desde el punto de vista de la investigación, para entender que hay lo que se llama los paradigmas tradicionales o viejos, así como también los nuevos paradigmas o emergentes. Si hablamos de tendencias, no podríamos jamás identificar las tendencias con paradigmas tradicionales o viejos, porque precisamente cuando se está refiriendo a los nuevos enfoques, las nuevas maneras, los nuevos diseños, los nuevos modelos, todo esto forma parte de nuevas tendencias. Y al hablar de tendencias jamás podríamos mirarlo en retrospectiva, porque aquello pudo ser tendencias en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pero ya no lo son. Entonces, mirándolo desde esa perspectiva, vamos a centrarnos en que lo que nos interesa es lo que está asociado con el nuevo paradigma o paradigmas emergentes. Y específicamente, si nos ubicamos dentro de la perspectiva de la doctora Margarita Vadillo, podríamos hablar de que ahorita lo que a nosotros nos corresponde desde el planteamiento que da nuestro curso es ir hacia el paradigma integrador o de la complementariedad, que tiene nuevas concepciones teóricas con una perspectiva sistémica y que incluye visiones como la teoría del caos, y por lo cual se corresponde entonces con un enfoque socioformativo y entra dentro de lo que otros autores también llaman paradigma de la complejidad, como por ejemplo el propio Sergio Tobón, del cual emergen modelos complejos o transdisciplinarios como una expresión del currículo. Entonces, el enfoque socioformativo responde a una realidad muy diferente a la que hubo hasta casi fines del siglo XX, porque de allí en adelante, en principio se llamó la sociedad de la información, porque empezó este gran auge y hacer acceso a la información gracias a las TIC, pero no que la sociedad de la información se quedaba corta para el tipo de relaciones e interacciones que se podían dar a través de la red y todo lo que implicaba el mundo de las TIC. Por eso entonces el enfoque socioformativo está completamente identificado con lo que es la sociedad del conocimiento, donde las TIC fueron el detonante, y además por el cambio en la concepción incluso del trabajo, cuando entró a jugar cada vez con más fuerza y en algunos casos hasta rudeza, en la parte económica, lo que tiene que ver con la globalización. Entonces, nos adentraremos en este momento ya a un aspecto más específico, que es una antesala a los temas que corresponden a la unidad 2, 3 y 4. Las competencias tenemos que tener claro en que surgen del contexto organizacional, del contexto del trabajo. En principio tuvieron una visión conductista, sobre todo que tomó el caso de trabajadores exitosos como un modelo desde el cual se deducía qué tipo de conductas se deberían desarrollar para obtener una actuación exitosa de los trabajadores en función de ese modelo que estaba establecido. Luego hay el modelo también genérico, que
otros podrían identificar con la tendencia funcionalista, que privilegia las habilidades comunes de las personas para ayudar a explicar entonces esas diferencias en las actuaciones entre unos y otros. ¿Por qué también se identifica con el funcionalismo? Porque estaba muy claro que había un papel que desempeñar. Para ese papel hay una cantidad de rasgos o características típicas que debería desempeñarse, entonces así se identifica un rol con la descripción de lo que hay que desempeñar. Por eso es genérico o funcionalista. Entonces las personas deben adecuar o el profesional su trabajo, sus acciones en función de este perfil con estas determinadas descripciones del perfil. Luego entra a jugar un papel importante lo que es la perspectiva cognitiva, que ya se trata más sobre todo de los recursos mentales, de la inteligencia de los individuos, de sus talentos y sus maneras de realizar las tareas de la mejor forma posible. Y si lo podían hacer más eficientes que el resto, entonces destacaban acá con un perfil muy especial, sobre todo basado en sus recursos mentales. ¿Qué pasa con la socioformación? Bueno, lo que ya hablamos, la sociedad cambia, el mercado cambia, estamos en el siglo XXI con una sociedad con un acceso casi ilimitado, dependiendo del país en el que estemos, a la información, pero también al conocimiento y a las redes de relaciones de personas interesadas en aspectos en común y, por supuesto, la parte del mercado que hablamos, que es la globalización. Entonces, la categoría de donde emerge la socioformación es específicamente de la sociedad del conocimiento, como lo llama Tobón, y por lo tanto debe buscarse a resolver los problemas de esta nueva realidad, aprovechando redes de información, aprovechando las posibilidades de centrarse en valores y hacerlo de forma responsable, con una visión de futuro para contribuir con el mejoramiento de la sociedad. La sociedad del conocimiento la define la UNESCO como una sociedad capaz de impulsar y realizar cambios para generar una nueva forma de ver el conocimiento de cada individuo, y cómo éste lo adquiere y posteriormente cómo lo utiliza para el desarrollo de cada país. Podríamos hablar no solo de país, sino de comunidades de países, como es el caso de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad de Países Europeos, que le ha quitado un tanto ese toque con el que inició, que hablaba de comunidad económica. Dentro de este contexto surge entonces, ya han dado una década del siglo XX y un poco más, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es decir, de 193 países que están instituidos y reconocidos con ciertas características como nación, del cual entonces surge esta agenda y los famosos y tan mencionados objetivos de desarrollo sustentable. Dentro de los objetivos, el número 4 es el de la educación de calidad, que también habla de inclusión. Y la socioformación entonces, como enfoque de carácter formativo, plantea Tobón, que surgió ya en el 2002 y luego se inserta y sigue mejorándose porque es un trabajo de investigación permanente en distintas líneas, distintas perspectivas, con investigadores y docentes iberoamericanos, y está en pleno auge de construcción o de formalización desde el punto de vista de la ciencia. Con la salida del siglo XX y el inicio del siglo XXI, había en el siglo XX una diatriba muy grande de si las ciencias de la educación realmente merecían el carácter de ciencia, y si era una ciencia de la educación, cuál era como tal, o si era un conjunto de ciencias. Esto llevó a que distintos países ocuparan
su manera de abordarlo desde distintas perspectivas. Estaba la perspectiva francesa, que era la que especialmente decía y hablaba de ciencias de la educación. También estaba la perspectiva inglesa o anglosajona, que planteaba sobre todo una perspectiva desde la didáctica, y habían, bueno, otras distintas perspectivas que se vinieron conjugando en distintas áreas que nos influyeron a nosotros como países latinoamericanos. Y por cierto, Latinoamérica tenía su perspectiva sociocrítica, pero poco a poco se ha ido decantando gracias precisamente a lo que fue el proyecto Turing, el proyecto Boloña, a lo que es el proyecto Turing, lo que fue el proyecto Boloña, en cuanto a la necesidad de estudiar más a profundidad y ponerse de acuerdo entonces en qué somos como ciencia, dónde estamos y qué es lo que nos corresponde como objeto de estudio. Porque si lo veíamos desde que si la ciencia era la enseñanza, su objeto de estudio era la didáctica, y entonces solamente estaba enfocada hacia el hacer del docente como actor principal de todo el proceso. Si lo veíamos desde el aprendizaje, que también fue un poco la perspectiva compartida por Francia, centrarla en los procesos de aprendizaje, el problema es que el aprendizaje como tal es un proceso esencial dentro de las teorías psicológicas. Luego había otro grupo de países que se ubicaban hacia el currículo como la ciencia principal, pero el currículo en realidad aborda desde una perspectiva muy importantes y que todavía no termina de dilucidarse completamente la teoría del currículo, como teorías de la cultura y como selección de saberes. Por supuesto, también había otra parte pragmática que veía en la ciencia de la educación como parte de las ciencias administrativas del Estado, porque estaba normada y gestada desde una manera amplia por cada uno de los países como políticas de Estado, y había un modelo educativo de Estado, etcétera, que en cada país ha primado siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vino esta diatriba a tener se ha ido logrando conciliar, ha sido en el coincidir, en mirar que las ciencias de la educación tienen una disciplina principal, que es la pedagogía, no vista como la educación de los niños como tal, sino desde un punto de vista amplio, y que se legitima por su objeto o fenómeno principal de estudio, que es lo formativo. Y en esto sí coinciden entonces lo de la enseñanza, lo del aprendizaje, el currículo y la administración, y le da paso a esta visión precisamente formativa. Si ustedes recuerdan, al principio se hablaba de la educación en competencias, y de un tiempo para acá se habla de la formación basada en competencias. Otra cosa que tenemos que mirar por un momento es que ya no estamos en el constructivismo, y parece que fuera innecesario decirlo, pero hay todavía en la mentalidad de muchos docentes, por el tiempo y la influencia que tuvo el constructivismo desde fines de la década de los 80, del siglo XX, hasta fuertemente todavía en la primera década del siglo XXI, el constructivismo ha sido pues conocido por muchos docentes que están ahora en pleno desarrollo de su profesión, de su carrera académica. Entonces hay que entender que eso ha cambiado. Sí es cierto que el constructivismo es una buena base, está en las raíces de la socioformación, pero hay algunas diferencias. De todas estas que aparecen en pantalla, me gustaría destacar principalmente que el enfoque basado del constructivismo está basado en la construcción del conocimiento para lograr objetivos de aprendizaje. En cambio, por supuesto, la socioformación está basada en el enfoque en competencias para resolver problemas del contexto. Eso es una diferencia muy importante entre ambos modelos.
La otra es que el constructivismo se enfocaba mucho a proyectos escolares. En cambio, la socioformación, estamos hablando de proyectos formativos que pueden venir de cualquier ámbito, porque el enfoque socioformativo no solo es para aplicarlo en la institución educativa, sino que puede aplicarse en cualquiera que pueda y quiera mejorar sus competencias dentro de entornos familiares, empresariales, personales y educativos. Entonces, esos serían diferenciaciones importantes que hay que hacer entre el constructivismo y la socioformación. También sabemos que el constructivismo hablaba siempre de los contenidos, entonces hablaba de contenidos declarativos, procedimentales, actitudinales, y en la socioformación se habla de las dimensiones de la competencia, donde esto que mencionaba el constructivismo está, pero cada vez más se tiende a ver de una forma integrada y solo se separa con fines de estudio, pero ahorita no se habla de las competencias de una manera como competencias para el saber, competencias para el hacer, no, sino que una competencia contiene todo eso y sobre todo se muestra a través de las habilidades y destrezas de las personas en un contexto específico para resolver un problema determinado y en un marco de valores y ética en la actuación. Las características principales de la socioformación, especialmente aquí basados en Tobón, es el proyecto ético de vida como una carta de navegación que nos marca los valores que las personas quieren desarrollar, que el proyecto formativo debe encajar en este proyecto ético de vida, porque esto es lo más grande para la persona y que trasciende el ámbito educativo. El proyecto formativo, además, debe ser un proyecto que involucre emprendimiento, porque la persona tiene que buscar también ser una solución para sí misma ante nuevas realidades que demandan cambios constantes y que la educación no puede dar una respuesta exacta a profesiones que a veces no han aparecido en la palestra y no sabemos qué será lo que va a demandar realmente un mercado dentro de 5 o 10 años. Por lo tanto, entonces, el que el estudiante o el participante sea capaz de desarrollar estas competencias de emprendimiento son fundamentales. La gestión del conocimiento es otra característica de la socioformación y ya lo sabemos porque para poder dar respuesta de una manera efectiva a lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento hay que saber gestionar. El cómo ubicar la información, cómo validar esa información, el cómo organizarla, guardarla, recuperarla, transformarla y hacerla útil, es gestión del conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento es un punto importantísimo, una competencia esencial dentro de este siglo XXI. Y, por supuesto, la metacognición que está abarrada a lo que es el mejoramiento continuo, porque si soy capaz de autorregular mi proceso y revisar qué he hecho, cómo lo he hecho, cómo lo puedo hacer mejor, allí entra esta parte del mejoramiento continuo, orientado dentro de un contexto real y que por lo tanto son prácticas reales, donde el trabajo colaborativo es sumamente importante porque estamos hablando del aprendizaje en red, del aprendizaje de personas que están buscando un mismo, desarrollando un mismo eje de interés y que cada uno por su parte aporta para este crecimiento y no todos están en una misma institución educativa. Toman decisiones como personas y como colectivos, establecen metas, generan conocimiento y todo esto, si es posible, se encuentre dentro de un proceso de investigación que le dé solidez. La finalidad de la socioformación, ya en el 2013, Paredes, Hernández y Correa decían que se basaba en tres finalidades. Una, retomar tres pilares del paradigma de la formación humana de Pineau, que decía que son la autoformación, la socioformación y la coformación. Esto está totalmente vigente dentro del enfoque basado en competencia.
que debe resolver problemas a través de proyectos que estén consustanciados con una realidad que vive el participante y que confronte y desarrolla habilidades a través de múltiples competencias a lo largo de toda la vida. Por eso es formativo y no educativo. Además, Parra, Tobón y López también agregan como finalidad que las competencias que el sujeto desarrolla o propone para solucionar tienen que involucrar siempre de una manera creativa y se debe apoyar en otras disciplinas. O sea que ellos también dicen que la finalidad de la socioformación está emparentada con la parte de la interdisciplinaridad. Todos estos aspectos son importantes considerarlos ahora. ¿Qué aporte nos hace la socioformación? Bueno, se habla de proceso de cambio de aprendizaje del individuo, que la educación, al estar basada en un proyecto ético de vida, por lo tanto también está centrada en valores, que se cambia de este papel pasivo a niveles complejos de acción que debe involucrar el participante y el docente también, que sean capaces de involucrarse en la sociedad a través del contacto directo y ofrecer soluciones oportunas. Dejar el papel de constructor de conocimiento tan propio del constructivismo para pasar a ser un protagonista en un ámbito social de una manera plena, integral y real. El otro aporte sería ser un referente inmediato para desarrollar investigaciones y otras propuestas metodológicas que van desde el plano empresarial, porque allí está la formación del profesional jugando un papel decisivo ya en el campo laboral, y eso hay que contrastarlo. Y los profesionales no solo deben desarrollarse en un área de competencia, sino que tiene que ver con, como basamos un proyecto ético de vida, pues tiene que ver con su vida y que no es solo la parte académica, es su formación como ciudadano de un país y ciudadano del mundo. Por ello también lo que tiene que ver con una economía sustentable es esencial en la participación de ese estilo de vida que se debe desarrollar a través de las competencias. Hay un llamado de atención y es que todo esto suena muy bonito, pero hacerlo es otra cosa, y si caemos en un optimismo exagerado, entonces podría ser que dejemos de mirar áreas que son importantes de mejorar en todo lo que tiene que ver con la socioformación. ¿Por qué del enfoque en competencias? Bueno, en primer lugar, ya lo hablamos, la Unidad Económica Europea o la Unión Europea promueve una educación centrada en competencias porque requería entonces de que si vamos a vivir como una comunidad de países, el estudiante que se está formando allá pueda venirse para terminar de formarse acá y podríamos validar esas competencias y trabajar en cualquiera de los países que conforman la comunidad. Entonces, esto impulsó el enfoque en competencia y esto aclaró lo que les decía antes sobre cuál era el objeto entonces de las ciencias de la educación, vista esta como la pedagogía, y su objeto o fenómeno de estudio, según el paradigma de investigación con el que se aborde, sería la parte formativa. Otra justificación sería que los programas educativos deben adecuarse a requerimientos de cuestiones laborales, pero jamás olvidar, por supuesto, lo que tiene que ver con el ser humano, que es lo más importante, y debe entonces desarrollar una buena formación, pero también ser una persona a carta cabal. Ámbito de la socioformación, pues no es exclusivo de la educación formal, por eso es que lo estamos mencionando desde hace rato, aporta mejoras a procesos organizacionales, comunitarios, sociales, que está buscando mejorar la preparación y el emprendimiento de los trabajadores o los colaboradores, como se le dice muchas veces de manera eufemística, porque a veces no es una realidad que se le considere un colaborador, pero bueno, acá estamos hablando francamente de trabajadores que tanto tengan una buena formación, o sea, sus competencias específicas en lo laboral, como que también tengan unos valores y también competencias blandas o transversales que les sirvan para desempeñarse en sociedad. En la educación las competencias retoman lo socioafectivo, y aquí rescatamos el aporte que no se
no pertenece al constructivismo como tal, sino que deviene de la psicología humanista y que es tan importante y ha tomado tanto auge en estos últimos años. Por supuesto que la socioformación se vincula con otros campos del conocimiento. De hecho, eso es también una de las inquietudes que planteó Edgar Morin cuando en su libro Los 7 saberes necesarios de la educación, que estaba planteando una educación planetaria, con conciencia planetaria. Bueno, Tobón retoma todo esto y lo hace ya una transferencia más directa hacia el currículo como tal. Y desde esta perspectiva, entonces, vemos que es necesario mirar no solo el conocimiento, sino el conocimiento desde una manera amplia, que abarca distintos ámbitos, como lo cognitivo, lo emocional, lo biológico, lo espiritual, lo cultural, lo intelectual del ser humano, que debe cuidar y generar espacios de reflexión, pero también de interacción, que son los que descuidamos un poco en algunos enfoques tradicionales, porque solo los ubicábamos en el contexto educativo, escolar, formal. Y esto trasciende, por eso es que se habla del aprendizaje invisible, del aprendizaje profundo, etc. La socioformación en la práctica, ¿qué requiere? La socioformación en la práctica requiere, en primer lugar, de los problemas del contexto, como ya lo mencionamos antes. Estos problemas se socializan porque debes llamar a la colaboración, y para que pueda haber una colaboración se necesita que la gente coincida en qué es lo que es importante y primario para ser tratado como un proyecto, que se gestione adecuadamente el conocimiento, ya esto lo hablamos, y que haya una contextualización. El problema viene del contexto, pero también hay que tener cuidado de saber que la solución va a ir al contexto y debe ser beneficioso, debe ser un aporte y cuidar que no suceda como ha sucedido en otras soluciones que el ser humano ha implementado, que cuando resuelven un problema crean algo superior, y es mucho de lo que ha pasado en la parte ecológica. Por eso es una inquietud importante que hay que cuidar. Además, la solución debe ser socializada, que a todos los actores que les vaya a afectar deban conocerlo, pero además otros que no se afectan directamente puedan también conocer de ese aporte para que les sirva de referencia a sus propias comunidades, a sus propios intereses. Y sin divorciarnos, por supuesto, de la evaluación que está presente en todo momento, porque desde que estamos en el contexto detectando cómo es este contexto donde está el participante, que él nos diga cómo es su estilo de vida, cuáles son los requerimientos o cuáles son las dificultades que ese contexto puede aportarnos para convertirlo como un proyecto formativo. Pues desde allí empieza la evaluación diagnóstica, por supuesto, bastante compleja y no solo ubicada en conocimiento. El ejemplo lo tienen ustedes con la evaluación diagnóstica que hicimos nosotros. No se refería tanto a conocimiento porque la competencia es mucho más que eso. Es una experiencia que ya tú tienes, es una vivencia que ya tú tienes, y todo eso debe ser considerado. Por supuesto, luego hay la evaluación procesal, que se basa en criterios, que es continua, que también es formativa principalmente, y que por ello da la oportunidad de revisar y mejorar los productos, porque estamos también tomando en cuenta los aportes del enfoque de calidad y de lo que es el mejoramiento continuo. Y hay una evaluación de cierre, que ya es el desempeño o los productos aportados, porque hay lapsos de tiempo para el cumplimiento de todo esto, además de evaluaciones con fines de acreditación, etc. Entonces, la evaluación está siempre allí y está cuidada dentro del marco de valores que nos planteamos en la socioformación. De una manera muy amplia, porque todo esto ya lo hemos hablado con anterioridad, es importante saber que el proyecto formativo, en primer lugar, debe estar adecuado a cuál es el perfil de
que mi curso está apoyando a lograr. Y ese perfil está definido en competencias. Entonces yo tomo esas competencias para hacer identificadas las necesidades del entorno y articulando una visión interdisciplinaria, voy a hacer que estas competencias se conviertan en el trabajo como tal que vamos a desarrollar. Por ello, entonces, vienen los retos, tareas y desafíos como un aspecto medular y no pospuesto para luego de que se han desarrollado una serie de estrategias. La evaluación en cierta forma es la estrategia, porque la evaluación es el motor del aprendizaje, como lo dice San Martín. San Martín dice que la evaluación es el motor del aprendizaje, ya de que de esta depende tanto el qué y el cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. Entonces, si esto es así, por allí se arranca todo y allí se conjuga las distintas dimensiones que vamos a revisar, que vamos a poner en actuación, dimensiones que se van a poner de una manera integral, no disgregada. El saber qué, el saber ser, el saber cómo, el saber emprender, todo esto se hace de forma integrada y solo lo separamos con fines de estudio. Están determinados por la motivación, la experiencia y generan también todo esto que hablamos antes del emprendimiento, que se debe evidenciar a través del desempeño y los resultados que vuelven otra vez a colocarse como foco de la evaluación y que generan procesos metacognitivos tanto de los participantes como de los docentes y otros actores del proceso formativo, y debe regresar entonces a la sociedad como soluciones, basándose en el pensamiento complejo y en la promoción de una comunicación dialógica de los estudiantes entre sí y de los docentes y estudiantes entre sí. ¿Para qué? Para conseguir una formación integral que es parte de la formación de vida de cada persona. Voy a retomar a Margarita Vadillo ya para concluir, porque ella habla de los niveles del universo educativo y fíjense que se parte de un paradigma imperante con sus valores que nos manejan el porqué de la educación. Luego va a una teoría curricular que es un modelo de diseño curricular. Entonces vemos que los modelos son más concretos que los paradigmas de los que hablábamos previamente y hablan del qué, y se va hacia el cómo se va a desarrollar y tiene que ver con teorías de aprendizaje, con estrategias y por sobre todo, como estábamos diciendo ya, la forma como se iba a evaluar que detona todas esas estrategias y pone en juego las teorías de aprendizaje para conformarse así un hecho, un acto formativo. Para cerrar, les dejo entonces con este pensamiento de Sergio Tobón, porque creo que aclara muy bien, de todas formas, que aunque hablemos de pensamiento complejo, no significa que no necesitemos las bases que nos aporta el pensamiento simple. Fíjense que dice, el pensamiento complejo no se opone al pensamiento simple, sino que busca la unión entre estas dos formas de abordar la realidad. No se trata de dejar de estudiar las partes en sí mismas, sino que además deben estudiarse las diversas relaciones entre estas y con otros hechos, considerando diferentes perspectivas. Entonces, este es el preámbulo, nuestra unidad inicial para lo que vamos a desarrollar después, que son otros aspectos que tienen que ver con la planificación didáctica. Les agradezco su atención y estoy a su orden a través de la mensajería. Muchas gracias.